Bueno, pues esa es la hora fijada para que nuestros espectadores puedan ver ese primer cara a cara televisivo entre los candidatos navarros, los de los partidos que ostentan actualmente representación en el Congreso. Vera Villafranca modera un espacio donde habrá tiempo para contrastar ideas, ya que se ha acordado que en cada bloque temático haya debate abierto. Los jefes de campaña acudían esta mañana al plató donde tendrá lugar el encuentro. En una intensa semana de debates, Navarra Televisión ofrecerá mañana el primer debate televisivo con los candidatos navarros al Congreso de los partidos que actualmente tienen representación en la Cámara Baja. Sergio Sayas por Navarra Suma, Yone Belarra de Unidas Podemos y Santos Cerdán del Partido Socialista. Que evidentemente debatir siempre es positivo y siempre es bueno que los ciudadanos puedan conocer las distintas propuestas de los partidos. Nosotros confiamos que sea un debate en positivo, un debate en el que pues, todo el mundo pueda expresar su programa. Y esperando que los diferentes partidos políticos les ofrezcan las propuestas que llevan en sus programas. Yo creo que también esperan concreción, realismo. Campañas del viejo estilo, de los mítines, al final generalmente suelen ir los convencidos o la parroquia que ya está ya ganada, y realmente lo que interesaría hacer es más debates como este. El 3. Esta mañana se ha realizado el sorteo por el que se ha decidido el lugar que ocupará cada candidata o candidato en el plató y quién comenzará cada uno de los bloques. 3 temáticas distintas: problemas y soluciones para el país, autogobierno y competencias para Navarra, y un tercer bloque dedicado a infraestructuras. Será un debate vivo donde se establecerá un turno inicial de 1 minuto para cada candidato o candidata y después 10 minutos de debate abierto. Yo creo que la gente va a ver que va a haber 2 opciones en Navarra el próximo domingo. Una, digamos, vinculada al nacionalismo, que va a contar sí o sí en un futuro gobierno de España con el nacionalismo, y otra, la que defiende Navarra Suma, que es una propuesta abierta que lo que quiere es expulsar a los nacionalistas de los gobiernos. Ya vamos a intentar, digo, porque ya ha habido otros debates en donde el señor Sánchez no nos ha contestado si al final el Partido Socialista va a optar por un pacto con Ciudadanos o va a optar por un pacto para un gobierno social con Unidas. Lo que pretende el Partido Socialista en este caso es visualizar una ida hacia el progreso, hacia adelante, o que también la ciudadanía y los telespectadores puedan ver las propuestas, por ejemplo, de la derecha de ir hacia detrás. Mañana a las 10 de la noche en Navarra Televisión.